porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya se acerca el verano, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida que daba 12 cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: demos gracias al Señor. Todos demos gracias al Señor. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Todos damos gracias al Señor. Porque el Señor es un Dios grande, es un Rey más grande que todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. El mar es suyo, pues Él lo hizo, y también la tierra, pues la formó con sus manos. Todos damos gracias al Señor. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Todos damos gracias al Señor. El Señor esté con todos ustedes.
Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que el árbol debe dar frutos, que todo árbol debe dar frutos. Y en ocasiones el Señor nos comparan a los árboles y a los frutos. Y hoy el Señor quiere invitarnos a producir frutos, porque el reino de Dios está cerca y porque su palabra no dejará de cumplirse. Vamos a pedirle a Dios la gracia a través de esta palabra, que de hoy en adelante empecemos a dar frutos, que seamos personas capaces de producir dones y talentos, de multiplicar aquello que Dios nos ha dado, que seamos árboles buenos, que demos frutos buenos, que el Señor no tenga que decirnos un día: lo voy a cortar porque no diste fruto. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es sábado 28 del mes de noviembre. Casi se termina el mes. Ya va a comenzar diciembre.
Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este momento, por esta oportunidad, por este fin de semana que nos regala. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la gracia de podernos reunir. Por eso a cada uno de ustedes, desde su casa, desde su vehículo, desde su lugar de trabajo, de donde se encuentre, escuchando el Evangelio del día, les envío un saludo muy cordial para todos. Hermanitos, la palabra de Dios en este día nos va a enseñar que el árbol debe dar frutos. Que si ustedes y yo estamos unidos a Cristo, Jesús llegó a decir: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí, ese da mucho fruto. Eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 5 y siguiente. Vamos a leerlo, porque ustedes y yo debemos aprender que somos sarmientos. Ustedes y yo debemos aprender que debemos producir frutos como los árboles. Ustedes y yo debemos aprender que debemos dar algo. Vamos a un árbol de manzanas, vamos a un árbol de naranjas, de limón, vamos a un árbol de mango o cualquier árbol que haya en su país de frutas y deseamos que produzca fruto. Pero si el Señor viene a nosotros y nos dice qué frutos estás dando, no encuentra nada. Nos gusta la papa pelada. Que Dios nos dé, que los árboles nos den la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para el otro. No quiero dar fruto. Pero para que ustedes y yo nos quitemos esa mentalidad en este día, hoy la palabra de Dios nos va a ayudar. Miren cómo lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. La vid es el tronco, los sarmientos son los gajitos donde se cría, donde se forma el racimo de uvas, donde nace la flor, donde viene el fruto. Dice Jesús: yo soy la vid, el tronco, la rama, el árbol. Y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Qué enseñanza más bonita nos da hoy el Señor? En el Evangelio de hoy dice que los árboles deben dar frutos, que los cristianos debemos dar frutos. Y Jesucristo en su palabra nos enseña también que para poder dar frutos, para poder ser el sarmiento que produzca mucho fruto, debemos permanecer unidos a Él. Unidos a Él. Unidos al Señor. Oigan lo que viene. Sin Dios, nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos dar frutos espirituales, a lo mejor materiales, a lo mejor para el mundo. Entonces seremos de las personas que nos desgastamos la vida por las cosas del mundo, que nos desgastemos la vida por las cosas materiales y después que nos muramos no nos llevemos nada. Pero si desgastamos la vida por las cosas de Dios y empezamos a dar fruto como Dios manda, una vez muerto, es lo que dice Jesús, el reino de Dios está cerca. Una vez muerto, ustedes y yo podremos gozar de la presencia de Dios. Sin mí no pueden hacer nada. Oído al tambor, versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera
como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arde. ¿Cómo la ve? Y ustedes y yo que pensamos que podemos llevar una vida de ateos. Y ustedes y yo que pensamos que podemos llevar una vida sin Dios. Y ustedes y yo que hemos creído que nuestra vida la podemos llevar de espaldas a Dios. Y dice la palabra, el sarmiento que no está unido a mí, lo tiran, lo recogen y lo echan a la candela para que arda. En español, el cristiano que no quiera producir frutos, que no quiera ser un árbol bueno, que no quiera ser partícipe de la obra de Dios, el cristiano que no le guste orar, que no le guste leer la palabra de Dios, el que se cansa porque el padre Marcos predica bastante largo y tendido, el que no quiere escuchar la Santa Misa con el padre Marcos, el que no quiere rezar el Santo Rosario, el que las cosas de Dios le da alergia, el que a las cosas de Dios le tiene miedo, como si viera un espanto, como si viera un fantasma. Ese es el sarmiento que está separado de Dios. Y dice la palabra, ese sarmiento separado de Dios, ¿qué pasa? Pues se seca, lo cortan, lo tiran, lo recogen y echa candela y arde. No sirve para nada. Hermanito, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Un árbol bueno o un árbol malo? Mire cómo el Evangelio de hoy nos explica. Miren cómo el Evangelio de hoy nos aclara. Miren cómo el Evangelio de hoy nos habla. Jesús estaba hablándole a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ay, Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra, que las estrellas se bambolearán. ¿Se acuerdan de los evangelios anteriores? ¿Se acuerdan? Jesucristo estaba predicándole a Jerusalén su destrucción debido a que Jerusalén no había querido convertirse. ¿Cuántas veces he querido, he deseado reunirte como la gallina a los pollitos, pero no lo he podido hacer? Jerusalén se había encumbrado, se había levantado. En Jerusalén estaba el templo. La gente cuando iba al templo, ¿ustedes se acuerdan de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que iban a hacer al templo? A comprar, a vender. ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús le estaba hablando al pueblo de Jerusalén. Jesús le estaba hablando a los judíos que no estaban dando fruto. Estaba hablando a los judíos que se estaban portando mal con Dios. Estaba hablando a los fariseos. Usted lee todo el capítulo 23 de San Mateo y miran cómo los fariseos que se supone que llevaban la fe se comportaban. Andaban cobrando el diezmo. Jesús le dice raza de víboras, sepulcros blanqueados. Andaban buscando la forma de matarlo. Colocaban normas, colocaban leyes. Bueno, cuando Jesús vio que el pueblo de Israel se estaba comportando mal, entonces empezó a proferir colocó una profecía, dijo una profecía, es la palabra correcta, dijo una profecía que iba a ser destruida. Iba a ser destruida y eso sucedió por allá en el año 70. Por supuesto, Jerusalén fue destruida. Hoy el Evangelio es continuación de estos evangelios que hemos leído. San Lucas capítulo 21, versículo 29. Ayer leímos San Lucas 21, 20 al 28. Oigan lo que dice Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Y entonces, para darle una instrucción a sus discípulos, para que no se comportaran así, para que tuvieran una vida diferente, para que fueran la marca, el signo, la señal de que eran discípulos de Cristo, les dice una comparación. Y esta comparación hoy nos la dice a nosotros para que ustedes y yo despertemos, para que ustedes y yo cambiemos, para que ustedes y yo seamos diferentes, seamos cristianos auténticos. Oigan, ¿qué le dijo? Fíjense en la higuera. Fíjense
en la higuera. Y cuando Jesús dice fíjense en la higuera, vamos a fijarnos en higueras. Vamos a fijarnos en la higuera. A ver, un ejemplo bíblico de la higuera. Hay muchos ejemplos. Yo escogí uno. Usted puede buscar en su Biblia el ejemplo que a usted le guste, que a usted le agrade. Fíjense en la higuera. Yo quiero buscar el Evangelio de San Lucas. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Capítulo 13, versículo 7. Y vamos a fijarnos en una higuera. Y vamos a ver qué sucedió y qué le pasó a esa higuera. Oído al tambor, paren la oreja. Hay muchos ejemplos. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a una higuera y la encontró llena de hojas? Y fue a buscar higos y no encontró. Pronunció unas palabras en contra de la higuera y le dijo nunca más tenga fruto. Y al otro día cuando pasaron la apóstol le dijeron: Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. En ese ejemplo no me quiero fijar. Quiero fijarme en la higuera esta que nos representa a ti y a mí. San Lucas 13:7. Dijo entonces el viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero el viñador respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Si no, la corto. Jesús se acercó y se dio cuenta que había una higuera que no estaba dando frutos. Jesús se da cuenta cuando un cristiano no da frutos. Jesús se da cuenta, como se dio cuenta en el pueblo de Israel, que no estaban dando frutos. Jesús sabe cuándo usted produce frutos de reino y cuándo usted no produce frutos de reino. Jesús se da cuenta cuando ustedes y yo trabajamos en la obra de Dios y cuando ustedes y yo no trabajamos en la obra de Dios. Miren, se lo digo, se lo vuelvo a repetir, se lo digo 1000 veces y todavía no lo sabemos comprender. Lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar. Se los digo para que ustedes y yo comprendamos que debemos dar frutos. Se acercó el hombre, el dueño, y vio que la higuera no dio fruto y le dijo al viñador: 3 años. Puede ser que usted tenga 20, 30, 40, 50 años, tu edad. He venido a buscar frutos en este pobre cristiano, en este católico chimbín, en este católico pirata y no está dando fruto. Ni siquiera rezar sabe. Ni siquiera sabe leer la palabra. Le da flojera, le da pereza en las cosas de Dios. No se ha querido casar por la iglesia. No ha querido dejar la borrachera. No ha querido dejar la moza. No ha querido dejar la droga, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo. No ha querido dejar la pelea, los gritos, los insultos, el orgullo. ¿Qué fruto está dando? No sirve para nada. Córtala. Y dice el viñador: Señor, no la cortes. Vamos a darle un añito más. Vamos a colocarle abono con el evangelio del día. Vamos a colocarle abono con la palabra de Dios predicada. En este día Dios te está colocando abono. En este día Dios está cargando tus baterías. Despiértete, sinvergüenza. Despiértete tú que duermes. Despierta. ¿Qué estás esperando? Dios te da miles de oportunidades. Dios te da miles de opciones para servirlo, para trabajar en su obra. ¿Qué estás esperando? Deje de ser dormido. Se va a quedar, le va a pasar el autobús de la salvación, va a pasar el reino de los cielos y lo va a perder. Ay. Si el otro año, después de haberle echado abono, porque es que hay gente que dice: Padre, yo tengo 1 año escuchando el evangelio, 2 años. Ahora yo le pregunto: ¿ya se comprometió en la iglesia?
¿Ya estás trabajando en la iglesia? ¿Ya estás participando en la obra de Dios o todavía no? El otro año, si no da fruto, la corta. Y entonces Jesús dice, fíjense en la higuera, fíjense en la higuera. Hay otros con otras higueras que Jesús fue a buscar frutos y encuentra es hojas, títulos, cosas materiales del mundo, pero ningún fruto. Te pregunto, ¿estás dando fruto? Fíjense en la higuera y dice la palabra de Dios, San Lucas, la que estamos leyendo, 21-29. Y en los demás árboles. Fíjense en los demás árboles. ¿Qué pasa con los demás árboles? Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya se acerca el verano. Cuando ven que empiezan a dar frutos, cuando un árbol da frutos, eso se ve, eso se nota, eso se observa de lejos. Cuando un árbol no da frutos, también se ve, también se nota. Cuando un cristiano da frutos, eso se ve en la iglesia, eso se observa, eso se mira a lo lejos. Cuando hay cristianos serviciales, cuando hay cristianos trabajadores, cuando hay cristianos que les gusta orar, les gusta leer la palabra, les gusta ir a la misa, cuando hay cristianos comprometidos en las cosas de Dios, eso se observa, eso se huele, eso se ve. Pero cuando hay cristianos flojos, perezosos, chimbín, apáticos, dormidos, también se ven. Pregunto, ¿de qué tipo de cristiano eres tú? No lo digas, no lo digas, no lo digas. El fruto se ve. También aquí en Venezuela hay un refrán que dice, el árbol que da frutos, se le tira piedras. Al cristiano que da frutos, le lanzan piedras. Vamos a ver cómo lo dice San Mateo, capítulo 7, versículo 17 y siguiente. Vamos a buscarlo en la Biblia, por favor. Todos, San Mateo, capítulo 7, versículo 17. Oigan, paren la oreja, oído al tambor. San Mateo 7, 17. Escuchen. Así, desde el 16. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos nos van a conocer. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. De la boca para afuera. No, padre, de la boca para adentro, de verdad. A ver, ¿tiene la Biblia? En mi casa está abierta la Biblia, padre, en el Salmo 91, me extraña. ¿Ya leyó la Biblia? No, padre, ya yo tengo la Biblia, pero como amuleto. ¿Ve que es cristiano de bla, 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 bla? ¿De balbuceo? ¿De mentirita? No me diga mentiritas, que yo ya sé la verdad. Oye, ¿de qué cristiano estamos hablando? Padre, yo soy cristiano, yo voy a la misa los domingos. ¡Ay, felicitaciones! ¿Ya se confiesa? No, padre, es que no me he casado por la iglesia. ¿De qué cristiano estamos hablando? Si ni siquiera ha dejado el concubinato. ¿De qué cristiano? Dígame usted, dígame. Cristiano chimbín, cristiano pirata. ¿De qué cristiano? Padre, yo voy a la misa. Ajá, ¿ya empezó usted a hacer oración en su hogar con el Santo Rosario en su familia? No, padre. ¿De qué cristiano estamos hablando? Dígame. Por su fruto los conocerán. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Oigan, y aquí yo quiero hacer una aclaración a los cristianos que les gusta ir a la misa e ir a discotecas. Ir a la misa e ir a los antros. Ir a la misa e irse a la calle a emborrachar. Y la gente de Santa Rosa, escúcheme bien, preste atención. Porque el pueblo donde yo trabajo en Santa Rosa, pareciera que dicen misa, vámonos a misa. Cuando dicen parranda, vámonos parranda. Cuando dicen culto, vámonos. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Oiga esta palabra de Dios para usted, pueblo de Santa Rosa. A usted que se dice que es cristiano, pero le gusta el miche.
Le gustan la borrachera, le gustan la rumba, la parranda, vagabundo, sinvergüenza. Oiga la palabra de Dios. ¿De qué cristiano hablas? Todo árbol, un árbol bueno, no puede producir frutos malos. Un árbol que es bueno, un cristiano que es bueno, no tiene que estar metido donde los brujos. Un cristiano que es bueno no tiene que estar metido en las discotecas, en los antros, en las tomaderas de miche, en las parrandas desenfrenadas. Un cristiano que es bueno no tiene que estar metido en chismes, en pleitos, en conflictos. Un cristiano que es bueno no tiene que ser orgulloso, perezoso. Un cristiano que es bueno, un árbol que es bueno debe dar frutos buenos. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Y un árbol malo? Pues no puede producir frutos buenos. El que es malo da frutos malos. Es que existe la magia blanca y la magia negra. Mentira, la magia es del diablo, es pecado mortal. Es que yo ando cruzado con mi mano, con cadena, con cintas verdes, amarillas de la santería y voy a la misa. Y el brujo me manda a la misa y voy allí para acá. Usted es malo, pórtese mal, porque usted se está portando mal, es malo. ¿Y saben quién es el padre del mal comportamiento? El diablo. Si usted es buen cristiano, deje la maldad. Deje de ser sinvergüenza, vagabundo, mentiroso, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Qué creen, que vamos a escapar del castigo de Dios? Un árbol bueno produce frutos buenos. Un cristiano bueno se porta bien. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por sus frutos los reconocerán. Y dice el versículo 19, que me lo comí. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. No sirve. En los caminos de Dios, en la viña del Señor, no sirve. Por sus frutos nos van a conocer de qué tipo de árbol somos, qué fruto estamos dando. Ustedes y yo nos llamamos cristianos. Ustedes y yo somos realmente seguidores del Señor. Miren lo que dice San Mateo capítulo 3, versículo 10. San Mateo 3:10. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si ustedes y yo no estamos dando buenos frutos, nos van a cortar y nos van a arrojar al fuego. Cuando ven que empiezan a dar fruto los árboles, saben que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que estas cosas que les he dicho están sucediendo, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Si usted no sabía que se va a morir, sépalo hoy. Si usted no sabía que debemos que buscar la salvación, sépalo hoy. Todo esto se cumplirá. Y termina Jesús diciendo, pare la oreja. Podrá dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Repito, escúchelo. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras, dice Jesús, no dejarán de cumplirse. Si usted no se acomoda y si usted no empieza a dar buenos frutos, el hacha ya la tiene puesta a la raíz. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que somos sarmientos y que Cristo es la vid, y para poder dar frutos espirituales debemos permanecer unidos a Él. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.